Kakaroto es el hijo de Siris, diría el ángel Tyr. Siris, ahora la recuerdo, es una de las hijas de Zeus, la diosa Siris, quien tuvo un hijo con un mortal, con que tú eres el hijo de Siris, diría Freya. Nunca te he visto en el mundo de Zeus, diría Kakaroto mientras tenía una mirada seria. Zeus, ¿realmente lo llamas así? Debe apreciarte mucho si eso es el caso, diría Freya. Freya es una de las creaciones de mi madre, desde que ella se fue, Freya forjó su propio camino, diría Tyr. Deberías hacer lo mismo como tu hermano Erebos, forjar tu propio camino, diría Freya. De cualquier manera, Darkseid no saldrá de este planeta, lo haré pedazos en este momento, diría Kakaroto mientras tenía una mirada seria. No me importa cuál es tu disputa con Darkseid, pero me temo que para tu mala suerte Darkseid no morirá hoy, él viene conmigo te guste o no, diría Freya. Pero entonces, en ese momento Kakaroto comenzaría a liberar un instinto asesino y su ki iba creciendo a una velocidad sorprendente. ¿Acaso quieres pelear? Si valoras tu vida es mejor que retrocedas y me dejes hacer lo mío, diría Freya. Tu amigo Darkseid le arrebató a Kakaroto su hijo, lo único que quedaba de su difunta esposa, ¿ahora entiendes el propósito de Kakaroto? Diría Tyr. Freya al escuchar las palabras de Tyr se quedaría inmóvil, por un momento Freya quedaría sumida en sus pensamientos y entendería la furia del Saiyajin semidios. Esa tal Freya desea llevarse a Darkseid, pero está claro que Kakaroto no lo permitirá, un pelea estallará en cualquier momento, se diría Serafín. Kakaroto comenzaría a dar pasos hasta colocarse a centímetros de la diosa Freya, sin embargo, la mirada de Kakaroto había cambiado completamente, pero su instinto asesino era brutal. Esos ojos, debo admitir que son peculiares, tu ki me lo confirma, claramente no eres normal, tu ki es demoníaco, pero hace un momento era muy puro como el de un ángel, eres diferente a los demás, diría Freya. Pero Kakaroto no diría nada, nada más tenía su mirada fijada en la diosa, en los ojos de Kakaroto se notaba la furia y el dolor que sentía al perder a su hijo, lo único que le quedaba de su difunta esposa. No entiendo el dolor que estás experimentando, lamento todo esto que provocó Darkseid, pero me temo que no puedo dejarte acabar con él, diría Freya. Eso ya lo veremos, acabaré con ambos si es necesario, diría Kakaroto y soltaría una sonrisa totalmente siniestra, no había duda de que empezaba a perder el control y el ángel Tyr de inmediato lo notaría. Pareces un sujeto diferente, ese poder demoníaco no solo cambia tu ki, sino también tu personalidad, pero si quieres pelear entonces te voy a conceder tu deseo, pero te advierto que soy diferente a los demás debiluchos que has enfrentado, diría Freya. ¿Dices que Tyr es débil entonces? Diría Kakaroto. ¿Qué acaba de decir? Mencionó a Tyr, no pude haber escuchado otra cosa, el hijo de Siris ha enfrentado al monstruo de Tyr y salió con vida. Está claro que Kakaroto es diferente a los demás gusanos, esta pelea será emocionante, de eso no tengo la menor duda, se diría Freya mientras tenía una pequeña sonrisa. Pero entonces, en ese momento el ángel Tyr se colocaría al lado de Kakaroto mientras tenía una sonrisa, cosa que sorprendería a la diosa Freya. El señor Tyr se ha puesto al lado de Kakaroto, ¿acaso él ayudará a Kakaroto? Se diría Serafín. ¿Qué haces Tyr? Diría Kakaroto. ¿Qué es esta sensación? La presencia de Tyr es parecida a la de Zeus, es aterradora, se diría Freya. Kakaroto ya lo ha decidido, Darkseid no saldrá de este planeta, estamos en una misión de parte del señor, la decisión es definitiva ¿o acaso tienes problema con eso? Diría Tyr mientras tenía una pequeña sonrisa. Sí, parece que Tyr está dispuesto a pelear, no importa que tan fuerte me haya vuelto, pero es imposible vencer a Tyr, probablemente sea el hijo más poderoso y peligroso de Zeus, no tengo ninguna oportunidad de ganar, se diría Freya. Tengo esto bajo control Tyr, puedo manejar esto, diría Kakaroto. Estamos en una misión, no es extraño que también quiera impedir que Darkseid salga de este planeta, diría Tyr. Parece que la tienen contra las cuerdas, ella no tiene oportunidad de ganar contra ellos dos, se diría Serafín. Y bien Freya, ¿qué has decidido? Lo haremos por las buenas o por las malas, diría Tyr. Ustedes ganan, pueden hacer lo que quieran con Darkseid, parece que tendré que buscar un nuevo compañero de entrenamiento, pero ¿qué me dices de ti Kakaroto?
pareces muy fuerte, está claro que tu ADN es diferente a los demás, tienes el ADN de un Saiyajin, de una diosa antigua y lo más extraño, tienes las células de un demonio puro, diría Freya mientras tenía una pequeña sonrisa. Tendrás que buscar a alguien más, en este momento tengo asuntos más importantes que atender, diría Kakaroto. Supongo que tienen que ver con Darkseid, de acuerdo, es una lástima que no hayas aceptado, pero estoy segura que nos volveremos a ver, hasta entonces, buena suerte y no confíes en Zeus, diría la diosa Freya y esta de inmediato desaparecería de un estallido de luz y Suki desaparecería de la galaxia. Vaya, eso fue rápido, por un momento pensé que se iba a librar una pelea más, no creo que este planeta al que llamo mi hogar soporte más destrucción, me alegro que esto haya terminado, diría Serafín. Sí, también pensé que tendría que volver a pelear, debo agradecerte Tyr, diría Kakaroto mientras tenía una pequeña sonrisa. Somos familia Kakaroto, no lo olvides, diría Tyr. Oh no, tenemos un grave problema, tienen que ver esto, diría Serafín quien se había quedado impactado. ¿Qué sucede? Diría Kakaroto y al darse la vuelta se quedaría atónito. Ella nos engañó, olvide que puede ser muy astuta, nos engañó con esa charla, debí suponer que no se daría por vencida tan fácil, diría Tyr. Kakaroto no podría creer que Darkseid se había ido, la diosa Freya había engañado a todos y con una táctica perfecta se había llevado a Darkseid. ¿Cómo rayos hizo esto? Diría Serafín. Magia, ella puede manejar la magia, tal como la diosa Lilith, diría Tyr. Debo encontrarlos, no voy a descansar hasta encontrarlos, cuando lo haga, acabaré de una vez por todas con cualquiera que esté relacionado con Darkseid, diría Kakaroto quien tenía una mirada baja. Por desgracia no podemos hacer nada, por ahora debemos regresar a nuestro mundo, debemos informar lo que ha sucedido, cabe aclarar que el señor no estará feliz, diría Tyr. El señor Tyr es literalmente muy poderoso, acabó con Darkseid como si se tratara de un gusano, pero cuando habla de ese tal señor se refiere a él con todo respeto, escuche a Kakaroto y esa diosa Freya hablar de ese tal Zeus, ¿serán el mismo individuo? No tengo duda de que así es, Zeus es el abuelo de Kakaroto y padre del señor Tyr, ¿es realmente más poderoso que el señor Tyr? Eran las dudas del demonio. Reconozco esa mirada, tienes mucha curiosidad acerca de mi padre el señor, como ya habrás deducido, es el ser más fuerte de cualquier mundo o multiverso, no hay nadie más poderoso que él, el señor es un ser supremo e invencible en toda la extensión de la palabra, desde el inicio de los tiempos, diría Tyr. Vaya, siempre pensé que el señor Cronos era el ser más poderoso de la historia, pero luego pensé que era Kakaroto y ahora toda esta información, es mucho para asimilar, diría Serafín. A pesar que tengo sangre de un dios puro corriendo por mis venas, la sangre Saiyajin no deja de pedirme que pruebe fuerzas contra Zeus, cuando estoy cerca de él mi sangre empieza a hervir de emoción, siento esa poderosa sensación de querer enfrentarlo, pero ya me han advertido que sería un suicidio para mí y para cualquiera, diría Kakaroto. Y es mejor que siga así Kakaroto, pero ahora debemos irnos, hemos perdido más del tiempo requerido en este planeta, diría Tyr. Tienes razón, le prometí a Rise y a Brunilda que estaría con ellas lo más pronto posible, diría Kakaroto. Supongo que esta es la despedida, pero asumo que esto no es un adiós, diría Serafín. No lo es un hasta pronto, asumo que estarás bien aquí, después de todo ha sido tu hogar durante décadas, diría Kakaroto. Lo es, te deseo suerte y que puedas obtener la venganza que tanto anhelas, diría Serafín. Muy bien, fue un gusto haber conocido a un demonio, diría Tyr mientras tenía una sonrisa. Lo mismo digo, nunca pensé conocer a un ángel y en especial al más fuerte, diría Serafín. Entonces el ángel Tyr se despediría con una sonrisa y a gran velocidad desaparecería de un veloz estallido de luz y Suki desaparecería de la galaxia. Hasta pronto Serafín y no olvides seguir entrenando, porque tarde o temprano tú y yo nos vamos a enfrentar, diría Kakaroto y haciendo uso de la teletransportación, desaparecería de un resplandor y Suki sin duda alguna había desaparecido de la galaxia. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Enfrentarme a Kakaroto? ¿Tengo ese potencial para tal hazaña? Él confía en mí, entonces daré todo de mí en los entrenamientos hasta alcanzar un nuevo nivel, se diría Serafín quien tenía una mirada determinada. Ahora nos situamos en un mundo lejano, en el universo 0, planeta supremo.
Ha pasado más de una semana y aún no tengo noticias de Kakaroto, se supone que ya debería estar aquí, espero que haya encontrado a Rise sana y salva, lo único que pido es que regresen pronto, pero sé que será difícil. Kakaroto fue al mundo donde habita el dios más poderoso de todos los tiempos, además de que en ese mundo existen los seres más poderosos y peligrosos, pero estaré esperando el regreso de ambos, sé que todo estará bien, se diría la ángel Brunilda mientras esperaba el regreso tanto de Kakaroto como de la Kaioshin Rise. Ahora nos situamos en el mundo del poderoso Zeus, en el reino, Palacio Real. Hemos recibido noticias señor, Tyr y Kakaroto ya se encuentran en camino, diría Loki. Sin embargo, antes que Zeus siquiera pudiera decir alguna palabra este sería interrumpido por la repentina aparición de Poseidón que incluso sorprendería a Loki. ¿Qué estás haciendo Poseidón? No puedes irrumpir de esta manera, diría Loki. Loki, lárgate de aquí, deseo hablar con el señor a solas, diría Poseidón mientras tenía una mirada seria. Está bien Loki, ciertamente esto es un comportamiento interesante de parte de Poseidón, pero sal de aquí Loki, hablaré con tu hermano a solas tal como lo desea, diría Zeus. De acuerdo señor, con su permiso, diría Loki. Y bien, ¿qué desea el dios de los mares? Diría Zeus. Iré al grano, mis poderes se han ido, pero estoy seguro de una cosa, diría Poseidón. ¿Tus poderes se han ido? Ciertamente eso es interesante, pero comparte conmigo de qué estás tan seguro, diría Zeus. Ya estoy aquí, es ahora o nunca, necesito hablarle con firmeza, pero si estoy equivocado el señor podría acabar conmigo, pero no me voy a retractar, debo enfrentarlo tal como lo hizo Hades en el pasado, se diría Poseidón. Y bien, estoy esperando alguna respuesta, diría Zeus mientras tenía una sonrisa aterradora. Creo entender que usted señor, me arrebató mis poderes como castigo por perder contra el mortal Son Goku, diría Poseidón. Ya veo, así que es eso, diría Zeus. Lo dije, lo he dicho, mi cuerpo no deja de temblar, la presencia de mi padre de por sí ya es aterradora, se diría Poseidón. Entonces ¿cuál es el problema? Está claro que yo he sido quien te arrebató tus poderes, es un castigo después de todo, ¿no estás de acuerdo? Diría Zeus. Sin embargo, Poseidón no diría nada, debido a que éste estaba pensando con cuidado lo que diría para responderle a su padre. Es un castigo, entonces ¿qué harás hijo mío? ¿Saldrás por la puerta como un cobarde o decidirás enfrentarte a tu padre? Diría Zeus mientras tenía una sonrisa. Poseidón entendió perfectamente las palabras de su padre, estaba claro que lo estaba provocando, pero ¿cuál era su objetivo de tal provocación? ¿Acaso su padre querría que lo atacara? Esas eran las dudas del dios de los mares. Entonces el todopoderoso Zeus comenzaría a dar pasos hasta colocarse frente a su hijo mientras tenía una sonrisa aterradora. En esta forma mi padre es más pequeño que yo, pero su presencia lo hace parecer como 10 metros más grande, no existe nadie que tenga la misma presencia que mi padre, es tan aterradora que incluso tengo ganas de salir corriendo pero mis piernas no responden, ¿qué debo hacer? Se diría Poseidón. Hijo mío, ¿acaso me harás volver a hacer la pregunta? Diría Zeus. Rayos, parece realmente molesto, debo decir algo yo lo contrario este será mi fin, se diría Poseidón. No voy a huir padre, voy a enfrentarte, diría Poseidón con un tono tranquilo en su voz. Sin embargo, era nada más un camuflaje, era claro que el dios de los mares estaba temblando por dentro, se había formado de confianza para retar a su padre con suma tranquilidad. Entonces, el dios de los mares vería con sus propios ojos de cómo su padre había sufrido una transformación completamente aterradora, su presencia haría temblar a cualquiera, por no hablar de su instinto asesino. Así que usted se ha transformado, me parece bien, diría Poseidón con un tono tranquilo y una expresión seria. Debo admitir que me tienes completamente sorprendido hijo mío, no esperaba menos de ti, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. No puedo creerlo, lo estoy haciendo, he visto en carne propia de cómo mi padre se ha transformado en el ser más poderoso, ¿acaso me considera digno? ¿Me considera el hijo más fuerte? Estoy actuando con mucha valentía pero la realidad es que estoy muriendo por dentro, se diría Poseidón. Así que en verdad no huirás, me parece perfecto, entonces comencemos, ¿no estás de acuerdo hijo mío? Diría Zeus quien se colocaría en posición de ataque. ¿Qué carajos está pasando? Él sabe perfectamente que no tengo poderes y aún así desea pelear conmigo.
me hará pedazos de un solo puñetazo, pero no voy a retroceder. Probablemente nadie se burlaría de mí por haber huido del poderoso Zeus, incluso todos pensaría que habría sido la decisión más inteligente, pero ya estoy aquí, debo aceptar la realidad, debo enfrentarlo, se diría Poseidón y este se pondría en guardia. Pero entonces, de un pestañeo Zeus ya se encontraba frente a Poseidón con un puñetazo devastador y apocalíptico que iba directo hacia toda la cara de Poseidón. Su velocidad, ¿qué es esto? ¿Es mi fin? Eran las preguntas del dios al ver que el puñetazo de su padre se encontraba a centímetros de golpearlo. No obstante, el dios padre de todos había detenido su ataque, este se encontraba con una sonrisa mientras le daría un pequeño beso a su puño con el que iba a golpear al dios de los mares, demostrándole a su hijo que no tenía nada que temer. ¿Qué está pasando? ¿Ha detenido su ataque? ¿Por qué? ¿Por qué lo ha hecho? No me importa la razón, porque estoy completamente aliviado, se diría Poseidón. Bien hecho, hijo mío, has pasado la prueba, decidiste quedarte y enfrentarme como un verdadero guerrero. Si habrías tomado la decisión de correr como un cobarde habría acabado contigo, diría Zeus mientras tenía una sonrisa aterradora. No puedo creerlo, por un carajo que he tomado la decisión correcta, pero apenas puedo respirar, por todo el terror que recorre por mi cuerpo, se diría Poseidón. Puedes irte, hijo mío, debo felicitarte por tu valor, pero ahora largo, diría Zeus. Por supuesto, señor, se lo agradezco, diría Poseidón. No seas tan formal, llámame padre, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. Sí, perdón padre, ahora me retiro, diría Poseidón quien dejaría el lugar y por fin podía respirar con alivio de haber salido con vida. Mientras tanto en las afueras del palacio. Lo hice, pude salir con vida, nunca antes había sentido tanta presión, ni siquiera en una pelea, pero también me dijo que lo llamará padre, ¿acaso me he convertido en su hijo más poderoso? ¿Me considera digno? Se diría Poseidón y en ese momento sentía que ahora se sentía más fuerte, lo que significaba sus poderes habían vuelto. Veo que por fin terminó tu charla con el señor, no demoró mucho a decir verdad, sin embargo puedo percibir que tu poder ha vuelto, diría Loki. Solo eres tú, diría Poseidón. Y veo que volviste a ser el mismo amargado de siempre, diría Loki. Sin embargo, Poseidón no diría nada y nada más seguiría con su camino dejando solo a Loki con algunas preguntas. ¿Qué fue eso? Pude ver que había algo diferente en Poseidón, parecía realmente diferente a lo habitual, me pregunto cómo rayos hizo que el señor le devolviera sus poderes, supongo que será un misterio, se diría Loki. Mientras tanto en otra parte del planeta del poderoso Zeus, al aire libre. Ha pasado una hora, me pregunto cómo le estará yendo a Kakaroto y al señor Tyr, diría Rise mientras tenía su mirada hacia el cielo. Esto segura que pronto estarán aquí, diría Lilith. Así es, ya estoy aquí, diría Kakaroto mientras tenía una pequeña sonrisa. Has vuelto, diría Rise mientras tenía una gran sonrisa y sus ojos se iluminaban. Eso fue rápido, parece que las cosas salieron bien, diría Lilith. No del todo, pero lo tendré que resolver, diría Kakaroto. ¿Dónde está el señor Tyr? Diría Rise. Me está esperando en el reino, tendremos que informar sobre los detalles de la misión a Zeus, diría Kakaroto. Ya veo, parece que son problemas serios, diría Lilith. Te daré los detalles después, Tyr me dijo que no debo hacer esperar a Zeus, diría Kakaroto. ¿Nos iremos acaso pronto para regresar con Brunilda, verdad? Diría Rise. Por supuesto, una vez que termine con Zeus, nos iremos a casa, Brunilda estará encantada de volver a verte, pero ahora debo irme, te agradezco todo lo que estás haciendo señorita Lilith, diría Kakaroto mientras tenía una pequeña sonrisa. Descuida Kakaroto, es lo menos que puedo hacer, diría la diosa Lilith. Ve a hacer lo tuyo, estaré aquí esperando, diría Rise con una pequeña sonrisa. Entonces Kakaroto les daría una sonrisa a ambas diosas y emprendería vuelo a máxima velocidad hacia el este donde se encontraba ubicado al reino. Mencionó que habían complicaciones, la sonrisa que mostraba me daba la sensación que todo estaría bien, pero está claro que algo realmente malo sucedió, porque regresó sin su hijo, ni siquiera lo mencionó, significa que algo malo sucedió con el joven Morfeo, diría Rise. También lo pude notar, su sonrisa era fingida, se podía notar el dolor en esa sonrisa, diría la diosa Lilith. Mientras tanto en el reino, donde se encuentra ubicado el palacio del poderoso Zeus. Vaya, ha pasado una hora nada más, eso fue muy rápido, pero ¿en dónde está Kakaroto? Diría Loki.
estará aquí en cualquier momento, diría Tyr. De acuerdo, pero recuerda que al señor no le gusta que lo hagan esperar, sin embargo, escuché rumores que liberaste tu maldición para pelear, lo que significa que ese sujeto era realmente fuerte, diría Loki. Sin embargo, Tyr no diría nada, nada más tenía una sonrisa, después de todo al ángel no le gustaban los rumores. Kakaroto aún no aparece, será mejor que lo haga antes que sea demasiado tarde, diría Loki. Ya estoy aquí, espero no haberme demorado mucho, diría Kakaroto. No, llegas a tiempo, diría Tyr. De acuerdo, ustedes dos deberían entrar, diría Loki. Unos minutos después, afueras del palacio la diosa Artemisa haría su aparición sorprendiendo a Loki. ¿Qué haces aquí, Artemisa?, diría Loki. Sentí la presencia del señor Tyr y Kakaroto, lo que significa que regresaron, esperaba hablar con Kakaroto, diría Artemisa. Llegas tarde, tendrás que esperar, en este momento ambos se encuentran con el señor, diría Loki. Mientras tanto en el trono del poderoso Zeus. Regresaron antes de lo que tenía en mente, claramente hay noticias jugosas, ¿no lo creen? Entonces adelante, diría Zeus. Sin embargo, Kakaroto tenía una mirada perdida, debido a que aún no podía creer que había perdido a su hijo, lo único que le había quedado de su difunta esposa lo había perdido, Tyr lo notaría, por lo tanto tomaría las riendas. Señor, por desgracia no tenemos las mejores noticias que darle, sucedió algo imprevisto, pero confirmamos que el joven Morfeo fue erradicado, diría Tyr. Zeus al escuchar la fuerte declaración de Tyr, había dirigido su mirada hacia su nieto, ahora comprendía por qué podía sentir una aura de odio y dolor proviniendo de él. El gusano fue capaz de escapar, pero lo encontraré ya sea debajo de las rocas, diría Kakaroto, y en ese momento haría aparecer los ojos de Dios, mientras tenía una sonrisa totalmente malvada, era lo que reflejaba el dolor de la pérdida de su hijo. No puedo encontrarlos, los ojos de dioses no pueden ser capaces de encontrarlos, he visto por todos los mundos y no los encuentro. Tyr mencionó que Freya es una diosa capaz de usar la magia, debe estar usando la magia para ocultarse, sin embargo, tarde o temprano los encontraré, no se pueden esconder para siempre, se diría Kakaroto. Ahí estás, fueron las palabras de la diosa Artemisa quien había hecho su aparición. Señorita Artemisa, necesitas algo, porque ahora mismo no es el mejor momento, diría Kakaroto. Puedes llamarme nada más Artemisa, pero eso no es el punto, escuche lo que sucedió, estoy aquí para ofrecer mi ayuda, y también vengo a darte mis condolencias, el joven Morfeo era un guerrero excepcional, diría Artemisa. De acuerdo, escucha Artemisa, agradezco tu amabilidad, pero esto nada más se trata entre Darkseid y yo, no puede haber alguien más involucrado, diría Kakaroto. Pero Kakaroto, también escuche que la diosa Freya está detrás de todo esto, sé que eres fuerte y en ningún momento trato de decir que no puedes manejar esta situación, pero ellos son dos, necesitarás una mano, diría Artemisa. En serio que lo agradezco, pero esto no le incumbe a nadie, esto es entre Darkseid y yo, necesito vengar la muerte de mi hijo, espero que lo entiendas, fueron las exclamaciones de Kakaroto y a gran velocidad emprendería vuelo. No cabe duda de que eres realmente terco, pero no tengo más opción que aceptarlo, te deseo suerte Kakaroto, pero tampoco me puedo quedar de brazos cruzados, debo ayudar a Kakaroto de alguna manera, se diría Artemisa. Mientras tanto en uno de los campos de entrenamiento. Ahí estás, dime qué averiguaste, diría Kakaroto. Por desgracia mis contactos tampoco han sido capaces de localizarlos, dime qué tan buena suerte obtuviste, diría Tyr. Esto complica las cosas, tampoco he tenido suerte, es como si habrían sido tragados por la tierra, use los ojos de Dios para encontrarlos pero es imposible, diría Kakaroto. Todo indica que Freya está haciendo uso de la magia, diría Tyr. Sí, lo mismo pensé, esto me tiene realmente estresado, siento que explotaré en cualquier momento si no obtengo respuestas, diría Kakaroto. Sé que esto debe ser realmente duro, pero créeme, no se pueden esconder durante mucho tiempo, tarde o temprano tendrán que salir de su escondite, diría Tyr. Sin embargo, en ese momento Kakaroto sentiría una presencia infernal, al darse la vuelta notaría que frente a él se encontraba uno de los dioses más poderosos, y también hijo del todopoderoso Zeus, su apariencia más que todo era lo que había llamado su atención.
veo que ya terminaste tu entrenamiento, es la primera vez que llegas muy lejos al punto de transformarte, diría Tyr. Estar mucho tiempo sin tener diversión en un combate real llega a ser estresante, liberar mi máximo poder me relaja como no tienes idea, han pasado siglos desde mi última pelea, diría el dios Vali. Es fuerte, realmente fuerte, hay reglas de no pelear entre nosotros, pero en este momento no me importan, tengo tantas ganas de atacarlo, su poder es inmenso, ha provocado que mi sangre no deje de hervir de emoción, mucha adrenalina recorre por mi cuerpo, se diría Kakaroto. Pero, Tyr notaría lo que Kakaroto estaba a punto de hacer, por lo cual por medio de telepatía le advertiría que no lo haga, que es una mala idea, que no está pensando con claridad. La realidad es que no me importan Tyr, en este momento no quiero hacer otra cosa que atacarlo con todo mi poder, apenas puedo contenerme, diría Kakaroto por medio de telepatía. Debes controlarte, quizá aún no lo hayas notado, pero es tu sangre como ángel, aunque no lo creas tú posees sangre de un ángel puro, al parecer heredaste la sangre de mi madre, créeme Kakaroto, lo he vivido, tener el poder de un ángel es sumamente difícil, nos cuesta mucho trabajo controlarnos, al ver el máximo poder de Vali provocó esa reacción en tu cuerpo y esos sentimientos que estás experimentando por la muerte de tu hijo, pero escúchame, debes controlarte, diría Tyr por telepatía. Sin embargo, Kakaroto sentía una adrenalina y un poder inmenso recorrer por todo su cuerpo, su mirada había cambiado, era tanto el poder que sentía que su cuerpo ardía en llamas, era una sensación nueva, una sensación que Kakaroto nunca antes había experimentado, tenía esas ganas de liberar ese poder pero le era imposible. El dios Vali había notado el cambio que estaba experimentando Kakaroto, podía sentir las intenciones del Saiyajin semidios, podía sentir que Kakaroto lo iba a atacar en cualquier momento. Escúchame Kakaroto, por nada del mundo debes perder la razón, tú debes controlar ese poder, créeme, la sangre de un ángel es completamente diferente a la sangre de un dios, esta es la razón por la cual los ángeles somos superiores a los dioses, a diario tenemos que luchar con nuestros instintos, tú debes ser el dominante Kakaroto, recuérdalo, diría Tyr. Créeme, lo estoy intentando pero no sé por cuánto tiempo podré soportar esta sensación, el poder es tanto que me agobia, y siento que poco a poco pierdo la razón, cada segundo que pasa se me hace más y más difícil, diría Kakaroto. Qué interesante, Kakaroto está por perder el control, como lo hizo Tyr hace millones de años, el ki de Kakaroto cambió de un momento a otro, su ki es totalmente puro, tan puro como el de un ángel, ¿acaso él? Sí, no hay otra explicación, Kakaroto es un prodigio, al parecer la sangre de un ángel se encontraba dormida y hoy ha decidido despertar, veo que le cuesta mucho trabajo mantenerse a raya, se diría Vali. ¿Qué rayos es esta sensación? Apenas puedo contenerme, nunca antes me había sentido así, esta sensación es como cuando me convertí en un Osaru la primera vez, pero la sensación es más fuerte, sin embargo no debo ceder a mis instintos, debo pensar en Risa y Brunilda, me necesitan, no sé lo que pasaría si llegara a perder el control, se diría Kakaroto quien con toda su fuerza de voluntad empezaba a calmarse. Sí, eso es Kakaroto, continúa así, lo estás haciendo bien, por nada del mundo debes ceder a tus instintos, no importa qué tan furioso te encuentres, puede ser muy peligroso al punto que podrías lastimar a tus seres queridos, recuerda esas palabras, diría Tyr. Lo estoy haciendo, lo estoy logrando, vamos, debo respirar lento, siento que esa sensación de aniquilar a todos empieza a desvanecerse, se diría Kakaroto y había recuperado su mirada que lo caracterizaba. Es una pena, parece ser que ya volvió a sus sentidos, habría sido interesante enfrentar el hijo prodigio de Siris, supongo que será en otra ocasión, eran las decepcionantes palabras del dios Vali y finalmente regresaría a su estado normal, ese gran poder que desprendía se había esfumado. Buen trabajo Kakaroto, lo hiciste bien, no cualquiera podría haber hecho la hazaña que acabas de cometer, lograste dominar tus instintos, felicidades Kakaroto, por haber despertado el poder de un ángel que llevabas dormido desde tu nacimiento, diría Tyr mientras tenía una pequeña sonrisa. Sin embargo, Goku se encontraba jadeando, debido a que hacer ese super esfuerzo lo había agotado, después de todo era la primera vez que experimentaba algo así en su vida. No está mal Kakaroto, domina ese poder y no habrá duda de que te convertirás en un rival formidable, no lo olvides, nos vemos Tyr, eran las palabras del dios Vali y se retiraría del campo de batalla. Recibiste un cumplido de Vali, al parecer reconoció tu potencial, Vali no a cualquiera halaga, diría Tyr. ¿Qué rayos fue eso Tyr?
Si dices que poseo la sangre de un ángel porque ahora decidió despertar, ¿por qué tuvieron que pasar 50 millones de años? Diría Kakaroto. Eso es algo que tendrás que averiguar por tu cuenta para crecer como guerrero. Hoy tuviste un gran avance, sin embargo quizá haya llegado el momento que recibas un entrenamiento adecuado. Ahora tienes una parte que te convierte en un ángel. Tu entrenamiento debe ser especial, diría Tyr. Me gustaría entrenar, pero por ahora tengo asuntos más importantes por los cuales lidiar. No me puedo dar el lujo de perder el tiempo, diría Kakaroto. Pero, en ese instante llegaría el dios de la personificación de la fuerza, el dios Hércules, el hijo más joven del todopoderoso Zeus. Kakaroto se sorprendería, después de todo no esperaba ver al dios Hércules, había escuchado que era el dios con más fuerza bruta. Hércules no está aquí por mí, los dejaré a ustedes dos, más luego hablaremos tú y yo Kakaroto, nos vemos Hércules, diría Tyr y este se retiraría del campo de entrenamiento. ¿Te encuentras bien Kakaroto? Te ves agitado, diría Hércules. Solo fue una experiencia nueva, pero es un gusto, creo que nunca habíamos coincidido, al menos hasta ahora, diría Kakaroto. Tienes razón, me disculpo por eso, he tenido asuntos importantes que atender, debí haberlo hecho antes, esta es la primera vez que entablamos una plática, es un gusto conocer al hijo de mi hermana Siris en paz descanse y también lamento la muerte del joven Morfeo, diría Hércules. Está bien, pero estás aquí por una razón y debo decir que suena serio, diría Kakaroto. No me gustan las charlas triviales, por eso iré al punto. Kakaroto, necesito tu ayuda, diría Hércules mientras tenía una mirada seria. ¿Qué pasa? Diría Kakaroto. Hércules procedería a informarle a Kakaroto absolutamente todo sobre la situación, no se guardaría ningún detalle y Kakaroto escucharía con atención. Entonces, ¿qué dices Kakaroto? Diría Hércules. No puedo ayudarte, créeme, no sabes las ganas que tengo de enfrentar a Zeus, pero no puedo, cuidó de mi hijo cuando yo no pude, tendrás que buscar a alguien más, lo lamento Hércules, pero tengo asuntos que atender, diría Kakaroto y este emprendería vuelo a máxima velocidad. Te lo dije hermano, estás perdiendo el tiempo, nadie es tonto como para enfrentar la furia del señor, diría Jack. No tienes por qué recordármelo, incluso Tyr se negó, no me quedan más opciones, no sé a quién más acudir, diría Hércules. Es mejor que lo aceptes cuanto antes, como te lo restregó Tyr, esta pelea es nada más entre Hades y el señor, diría Jack. Rayos, no tengo de otra que esperar a Hades, nos hemos quedado sin opciones, al menos espero que Hades haya encontrado guerreros fuertes, aunque es imposible, no existen seres más poderosos que un ángel o un dios antiguo, se diría Hércules mientras tenía una mirada baja. Mientras tanto en otra parte del planeta, después de unos minutos. Kakaroto, te veo muy tenso, ¿has tenido alguna pista? Diría Rise. Sin embargo, Kakaroto no respondería porque este se encontraba sumido en sus pensamientos y tratando de encontrar alguna otra alternativa. Oye Kakaroto, ¿me estás escuchando? ¿Seguro te encuentras bien? Bueno, con toda la situación no, pero sabes a lo que me refiero, diría Rise. Disculpa Rise, estaba pensando, estoy bien, solo estoy pensando cuáles son las alternativas que tengo, diría Kakaroto. Trate de encontrarlos con mi magia, pero Freya sabe usar la magia también, no esperaba que alguien más como yo podría usar la magia de esa manera, pero no he tenido suerte, diría la diosa hechicera suprema Lilith. Sin embargo, en ese momento la diosa Artemisa había hecho su aparición, esta tenía una mirada seria y sus ojos estaban enfocados en Kakaroto. ¿Qué hace un guardián del señor aquí? Se diría Lilith. ¿Quién es ella? Parece una guerrera, diría Rise. Lo es una de las guardianes de Zeus, diría Kakaroto. Creo saber que necesitas Kakaroto, puede que no sea útil ayudarte en encontrar el paradero de Darkseid, pero puedo ayudarte a que toda esa tensión en tu cuerpo desaparezca, ¿qué te parece un combate? Diría Artemisa mientras haría aparecer su poderosa espada y Suki no había duda de que era increíble. ¿Qué está haciendo? ¿Planea pelear con Kakaroto? No puede hacerlo, está prohibido, se diría Lilith. ¿Qué haces Artemisa? Ambos sabemos que está prohibido pelear entre nosotros, diría Kakaroto. No te preocupes Kakaroto, he obtenido la bendición del señor, esto hará que te relajes de una vez, diría Artemisa. Escucha Artemisa, agradezco lo que tratas de hacer, pero esto no me ayudará, deja que me encargue de esto por mi cuenta, diría Kakaroto.
Pero entonces, sin que nadie lo esperara, la diosa Artemisa a una velocidad infernal se había posicionado frente a Kakaroto con un poderoso puñetazo al punto que haría sacudir todo el lugar y una ráfaga de viento partiría el suelo. Kakaroto había sentido la inmensa fuerza de la diosa en ese puñetazo, no podía creer que un guardián podía tener esta clase de fuerza. Eso fue sorprendente, realmente es veloz, nunca he tenido la oportunidad de ver pelear a un guardián del señor, se diría Lilith. La fuerza del puñetazo de Artemisa había sido suficientemente fuerte como para mandar a volar a Kakaroto directo hacia una montaña donde de manera instantánea la haría pedazos en cuestión de segundos. Me disculpo Kakaroto, pero esta es la única manera de que entres en razón, diría Artemisa mientras tenía una expresión seria. Vaya, ella es muy fuerte, apenas cerré mis ojos y ella ya no se encontraba en el mismo lugar, ella es increíble, aunque espero que Kakaroto se encuentre bien, eran las palabras de Rise quien estaba encantada de la fuerza de Artemisa, sentía admiración por aquella guerrera. Ella no pelea con fuerza bruta, la manera correcta de decirlo es que ella pelea con técnica, ese puñetazo fue con técnica y directo al mentón, pero también fue un golpe delicado, un golpe perfecto como para no dejarme noqueado, ella calculó la fuerza, la velocidad y aplicó técnica a la hora de golpearme, se diría Kakaroto mientras saldría entre todos los escombros. Vamos Kakaroto, sé que ese golpe te hizo despertar y eso es justo lo que quiero, se diría Artemisa. Mientras tanto en otra parte del planeta del dios Zeus. Justo a quien quería ver, parece que las cosas ahora se igualan, diría Poseidón. ¿Qué quieres? Sé que el señor te devolvió tus poderes, me sorprendes debo admitirlo, diría Jack mientras tenía una pequeña sonrisa. Creo que tú y yo tenemos cuentas pendientes, ¿no lo crees? Diría Poseidón mientras tenía una mirada fría. Solo miren, el dios de los mares busca pelear por haber pisoteado su orgullo, ¿no estás de acuerdo? Diría Jack con un tono burlón. Sin embargo, el dios de los mares no reaccionaría ante la provocación de Jack, seguía teniendo esa mirada fría y calculadora. Así que realmente quieres empezar una pelea aquí y ahora, no te lo voy a negar, suena intrigante y a la misma vez emocionante, entonces ¿qué tanto esperamos? Rompemos las reglas del señor e iniciamos una pelea, diría Jack mientras tenía una sonrisa arrogante. No me importan las reglas si te lo estás preguntando, después de todo es una simple pelea entre hermanos, ¿no lo crees? Diría Poseidón mientras tenía una sonrisa aterradora que dejaría asombrado al dios Jack. La sonrisa arrogante de Jack había sido reemplazada por una expresión seria en su rostro, después de todo no se esperaba esa inesperada y repentina respuesta de su hermano. Entonces querido Jack, ¿deseas pelear aquí y ahora? Solo di la palabra, diría Poseidón. Está tratando de provocarme, eso es seguro. Poseidón quiere que lance el primer golpe, quiere que caiga en su juego, pero no le daré tal satisfacción. Realmente deseo pelear con Poseidón y él también desea pelear, pero no le daré el gusto, no hoy, no romperé las reglas por una provocación. Bien jugado Poseidón, bien jugado, se diría Jack. Entonces ¿qué es lo que harás querido Jack? Adelante, estoy listo para recibir el primer golpe o acaso le temes a tu hermano. Adelante, vamos, diría Poseidón. No en esta vida, tú has ganado Poseidón, pero te diré esto, tarde o temprano tú y yo nos vamos a enfrentar, diría Jack mientras tenía una sonrisa. Entonces rezale al señor para que ese día no llegue, de lo contrario te haré trizas, la próxima vez piensa mejor antes de provocar al dios de los mares, diría Poseidón mientras se alejaba del lugar, dejando en sus pensamientos al dios Jack. Qué inesperado, Poseidón realmente estaba listo para pelear, me hubiera gustado pelear justo aquí y ahora, pero aún no es el momento, pero ese día pronto llegará, será una pelea de orgullos, estoy deseando que llegue, eran los pensamientos del dios Jack. Regresando al lugar donde se están realizando los acontecimientos de la pelea entre Kakaroto y la diosa guardiana Artemisa. Todo el lugar no dejaba de ser sacudido ante la legendaria pelea entre Kakaroto y Artemisa, con cada estocada que Artemisa lanzaba con su espada partían el suelo y al mismo tiempo cortaban el aire. Sin embargo, tanto Artemisa como Kakaroto sabían perfectamente que era un combate solo para dejar a un lado el estrés, debido a que ambos se estaban conteniendo, Kakaroto se encontraba usando una de sus transformaciones más poderosas para hacerle frente a Artemisa. No había duda de que la espada de Artemisa era un arma mortal, debido a que cortaba cualquier cosa que se le atravesaba, las ráfagas de viento que estaba provocando la espada eran impresionantes.
Sí, ambos se contienen, después de todo no es una pelea seria, Artemisa hizo bien en retar a Kakaroto, es la mejor manera para que Kakaroto pueda liberar todo ese dolor y estrés acumulado, diría la diosa Lilith. Son increíbles, la señorita Artemisa sabe cómo empuñar una espada de manera perfecta, por otro lado, puedo sentir que Kakaroto comienza a relajarse, esto es bueno, realmente bueno, ¿no lo cree señorita Lilith? Diría Rise mientras tenía una pequeña sonrisa. Absolutamente pequeña Rise, diría Lilith. Entonces ambos se detendrían y tomarían distancia, mientras compartían miradas desafiantes, pero se podía notar una leve sonrisa tanto en Artemisa como en Kakaroto. Pero, todos se sorprenderían al ver que Kakaroto se había relajado completamente al punto que había decidido volver a su estado base evolucionado mientras tenía una sonrisa satisfecha. El gran ki de Artemisa también bajaría de golpe, todo indicaba que el combate había terminado y esta también tenía una sonrisa satisfecha. Te lo agradezco Artemisa, me abriste los ojos y me volviste a la realidad, estaba realmente furioso y no podía pensar con claridad, estaba a punto de romper las leyes, diría Kakaroto. No es nada Kakaroto, hice lo que tenía que hacer, diría Artemisa mientras tenía una leve sonrisa. ¿Qué quieres decir con romper las leyes Kakaroto? Diría Lilith. Los ojos de Dios me dan la capacidad de viajar en el tiempo, ya sea pasado o futuro, pero al hacerlo habrían consecuencias realmente desastrosas, diría Kakaroto. Tienes un punto, viajar en el tiempo es sumamente peligroso, cambiar el pasado o futuro podría causar un apocalipsis, diría Artemisa. Y por eso te lo agradezco Artemisa, diría Kakaroto y en ese justo momento sentiría una poderosa presencia que había llegado al mundo de dioses y ángeles puros. ¿Sienten eso? Es un gran ki, diría Artemisa. Hades ha vuelto, serían las frías palabras de Lilith. ¿Quién? Diría Rise. Se trata del hijo mayor del señor, Hades es el dios de la muerte o también conocido como el rey del inframundo, ha vuelto y puedo decir con certeza que no es nada bueno, diría Lilith. Debo irme, esto sin duda requiere mi presencia como guardián del señor, nos vemos Lilith, fue un gusto pequeña Rise, y Kakaroto, estoy segura que nos volveremos a ver, fueron las exclamaciones de Artemisa y esta emprendería vuelo a máxima velocidad directo hacia el reino. Hasta pronto, diría Kakaroto. ¿Qué es lo que trama ese dios de la muerte? Diría Rise. Venganza, es lo más seguro, por desgracia también debo irme, fue un gusto conocerte pequeña Rise, y Kakaroto, no te estreses, todo llega a su debido tiempo, diría Lilith mientras se retiraba del lugar. ¿Ahora qué hacemos Kakaroto? Deberíamos ir. Diría Rise. Hades no fue el único que llegó, junto a él llegó alguien más, se trata de Erebos, sin embargo, esto no es asunto nuestro, ¿sabes lo que significa verdad? Diría Kakaroto mientras tenía una leve sonrisa. Sí, es hora de regresar a casa, Brunilda debe estar impaciente por nuestro regreso, diría Rise pero su sonrisa al instante desaparecería. ¿Sucede algo malo? Diría Kakaroto. ¿Qué pasará con tu misión? Encontrar a los tipos malos, diría Rise. No te preocupes, lo primero es regresar a casa, como te lo prometí, diría Kakaroto mientras tenía una leve sonrisa. Tiempo después, nos situamos en el universo 0, planeta supremo. Ustedes realmente han regresado, en verdad no lo estoy soñando. Han pasado semanas, diría Brunilda mientras tenía una expresión melancólica. Por supuesto que sí, Kakaroto lo prometió, diría Rise mientras tenía una sonrisa. Kakaroto nunca dude de ti, trajiste a salvo a Rise, me alegro que hayan vuelto, diría Brunilda. Tienes razón, aquí han pasado semanas, el tiempo en el mundo de Zeus corre más lento, diría Kakaroto. Sin embargo, Brunilda al haber pasado décadas junto a Kakaroto notaría que algo andaba mal, debido a que podía sentir una extraña aura en Kakaroto y tenía dudas de que algo andaba mal. Algo malo sucedió, ¿no es así? Diría Brunilda y esta de inmediato notaría que las expresiones tanto de Kakaroto como de Rise habían cambiado completamente. ¿Qué fue lo que ha pasado? Diría Brunilda. Mi hijo, lo encontré pero no resultó muy bien, diría Kakaroto. ¿Qué ha sucedido? Me estás preocupando, diría Brunilda. Se encontraba en el mundo de Zeus, llevaba una vida increíble pero luego fue enviado a una misión y nunca regresó, diría Kakaroto. Brunilda al escuchar las fuertes declaraciones de Kakaroto esta sentiría un feo nudo en la garganta, después de todo sabía a la perfección lo que significaba Morfeo para Kakaroto.
fue la razón por la cual volvimos, diría Rize. No sé qué decir, realmente lo lamento, diría Brunilda. Descuida, sin embargo no voy a dejar que la muerte de mi hijo haya sido en vano, encontraré a los responsables, diría Kakaroto mientras tenía una mirada fría. ¿Quién lo hizo? Diría Brunilda. Una de las hermanas Kaioshin que enfrenté en el pasado ha vuelto, les conté esa historia, ha creado a un nuevo androide, tiene las mismas células que Perseo, su nombre es Darkseid, diría Kakaroto. Estoy segura que los encontrarás, no pierdas la fe, diría Rize. Debo estar de acuerdo con Brunilda, te ayudaré a encontrarlos y le pondremos fin, te prometo que no se saldrán con la suya, diría Brunilda mientras tenía una expresión seria. Sí, yo también me ofrezco, soy una Kaioshin y con mis habilidades puedo buscar por distintos mundos, como el báculo de Brunilda, ambas te ayudaremos, diría Rize. En verdad les agradezco chicas, pero esto debo hacerlo solo, Darkseid es un androide peligroso incluso más letal que el propio Perseo y no puedo permitir ponerlas en peligro a ambas, si algo les llegara a pasar no me lo perdonaría, ya perdí a Perseo y no voy a permitir perderlas a ustedes también, no hay discusión, diría Kakaroto con un tono grave en su voz y mientras tenía una mirada seria. Pero Kakaroto, fueron las únicas palabras que salieron de la boca de ambas chicas antes de ser interrumpidas por Kakaroto. Ya lo he decidido, no voy a perderlas a ustedes tampoco, no es tan fácil como creen, Darkseid no está solo, se encuentra con la Kaioshin Serafal, una de las creadoras de Perseo, diría Kakaroto. Pero tengo entendido que ella no es fuerte, podremos manejarlo, diría Brunilda. Aún no he terminado, hay una diosa con ellos, es una diosa antigua, tuve la oportunidad de conocerla en persona y es claro que ella no es débil, diría Kakaroto. Estoy perdida, ¿qué está ocurriendo? Diosa antigua, diría Brunilda. Entonces Kakaroto procedería a explicarle a Brunilda sobre los dioses y ángeles antiguos, algunos son hijos de Zeus y algunos creaciones de Zeus o de la madre creadora. Vaya, debo admitir que es mucha información para digerir, así que esa tal Freya es una diosa antigua y es una creación de la madre creadora, significa que ella no es débil, diría Brunilda. En absoluto, ella es fuerte, como no lo pueden imaginar, diría Kakaroto. ¿Y qué tan fuerte es ese nuevo androide? Posee las células de los guerreros más poderosos después de todo, diría Rize. Podría decirse que es más poderoso que el propio Perseo, tiene una técnica especial, tiene la capacidad de absorber la energía de todo ser vivo, es peligroso en otras palabras, diría Kakaroto. Yo no estaría tan seguro, resonarían fuertes palabras y en ese momento un resplandor se daría en el planeta supremo que iluminaría todo el lugar y el ki de inmediato sería reconocido por Kakaroto. Me pregunto cómo hizo para llegar aquí, este universo está oculto, se diría Kakaroto. Entre las sombras el dios del apocalipsis se dejaría apreciar, no era más que Perseo, el primer androide con las células de los guerreros más poderosos. ¿Quién es él? Tiene un ki que me hace dudar, es difícil de explicar, diría Brunilda. Kakaroto, ¿quién es ese sujeto? Diría Rize. Ese sujeto es Perseo, diría Kakaroto. Brunilda al escuchar la revelación de Kakaroto entendería del por qué el ki de Perseo era diferente a cualquiera que haya sentido. Así que ese sujeto es el primer androide creado por las hermanas Kaioshin, diría Rize. No puedes hacer tal afirmación Kakaroto, ¿no estás de acuerdo? Diría Perseo. Así que estabas escuchando, aunque me pregunto cómo rayos hiciste para llegar hasta aquí, diría Kakaroto. Soy el dios del apocalipsis, no me subestimes, aunque debo admitir que no fue fácil, muy bien hecho Kakaroto, diría Perseo. Así que tú eres un androide, diría Brunilda. Algo así, pero me presentaré como es debido, soy Perseo el dios del apocalipsis, diría Perseo. Ella es la pequeña Rize y yo soy Brunilda, el ángel guardián de Kakaroto, diría Brunilda. Es un gusto señoritas, diría Perseo. ¿Desde cuándo tienes modales? Diría Kakaroto. Tengo las células de los guerreros más poderosos y también tengo la inteligencia de los mejores científicos, algo que seguramente ese tal Darkseid no posee, diría Perseo. Dime qué tanto escuchaste, diría Kakaroto. Lo suficiente, parece que estás estancado, diría Perseo. Vayamos al grano, dime por qué estás aquí, diría Kakaroto. Mi venganza aún no ha terminado, he estado tratando de localizar a Serafal, una de mis creadoras, logré recolectar mucha información y sé que ha creado un nuevo androide con células de guerreros poderosos, diría Perseo.
Ya veo, significa que entonces debes tener una información muy valiosa, de lo contrario no estarías aquí, diría Kakaroto. Así es, escuché que un dios llamado Morfeo fue eliminado por Darkseid, te doy mis condolencias Kakaroto, diría Perseo. Dejemos eso a un lado, ve al grano, diría Kakaroto. Tengo información exacta de dónde se ocultan, parece que con la magia son capaces de ocultarse, sin embargo no fui directamente porque sé que Darkseid se encuentra con una diosa muy poderosa, he escuchado que sus enemigos tiemblan cuando se enfrentan a ella, ¿entiendes mi punto? Diría Perseo mientras tenía una mirada seria. De acuerdo, entonces no perdamos más tiempo, tenemos que ir directamente donde se encuentran, antes que sea demasiado tarde, no podemos permitirnos perder más tiempo, diría Kakaroto. Voy contigo, diría Brunilda mientras tenía una mirada determinada. Sé que no soy una luchadora como todos ustedes, pero puedo ser útil con mi técnica de curación, diría Rise. Lo lamento chicas, pero la decisión ya está tomada, espero lo entiendan, diría Kakaroto. Fue un gusto señoritas, parece que han hecho que Kakaroto se ablande un poco, sigan así, fueron las exclamaciones del dios del apocalipsis y a gran velocidad saldría del planeta supremo de un resplandor. Pero Kakaroto, suena peligroso, diría Brunilda. Por esa misma razón debo ir sin ustedes, cuida de Rise mientras no estoy, diría Kakaroto. Pero ¿cuándo volverás?, diría Rise. No lo sé, pero prometo volver, diría Kakaroto mientras tenía una sonrisa y desaparecería del planeta supremo usando la teletransportación y su ki desaparecería del universo cero. Parece que no fuimos capaces de persuadirlo, diría Rise. No te preocupes pequeña Rise, hicimos lo que pudimos, pero recuerda que Kakaroto es muy fuerte, él estará bien, después de todo te trajo de vuelta, pero me entristece que se haya ido después de estar fuera por semanas, diría Brunilda. Tienes razón, a veces tiendo a olvidar lo fuerte que se ha vuelto Kakaroto, lo hubieras visto, enfrentó a un ángel antiguo y era simplemente surrealista, diría Rise. Me gustaría escuchar esa historia y las aventuras que experimentaste en el mundo de Zeus, diría Brunilda. Por supuesto, después de todo tenemos mucho tiempo, diría Rise. Mientras tanto en una galaxia desconocida, en un pequeño planeta deshabitado. Parece que nos encontraron, no entiendo cómo lo hicieron pero fueron capaces, vete de aquí Serafal, después de todo no eres una luchadora, diría Freya mientras tenía una mirada seria. Era justo lo que estaba esperando, me estaba cansando de ocultarme como un cobarde, el momento de estirar mis músculos ha llegado, diría Darkseid. Tú será mejor que no te confíes, después de todo eres mi saco de boxeo y gracias a ti puedo volverme más poderosa, diría Freya. Sin embargo, Darkseid no reaccionaría ante la cruel respuesta de Freya, nada más tenía una expresión seria. Parece que ya han llegado, me pregunto quién rayos viene con Kakaroto, es un ki idéntico al de Darkseid, esto es extraño, se diría Freya. Pero entonces, sin que nadie lo esperara, Darkseid había sido mandado a volar de un momento a otro hacia una montaña, destruyéndola en cuestión de segundos y provocando un temblor por todo el lugar. Freya vería quién había sido el culpable, no era más que Kakaroto quien había golpeado a Darkseid con un puñetazo devastador. Veo que no puedes esperar ni un segundo más, sin embargo por desgracia no pelearás con Darkseid, diría Perseo. ¿Qué quieres decir?, diría Kakaroto. Darkseid tiene la habilidad de absorber la energía de sus oponentes, sin embargo esa habilidad no funciona en mí, porque soy un androide igual que él, ¿entiendes mi punto?, diría Perseo. Bien, entonces iré por un reto mucho más grande, una diosa antigua, diría Kakaroto. Nos volvemos a ver las caras Kakaroto, incluso antes de lo que tenía en mente, pero ¿quién es tu amigo?, diría Freya. Soy el primer androide en tener las células de los dioses, soy el dios del apocalipsis, diría Perseo. Así que tú eres el primer androide creado por Serafal y su hermana, Perseo un androide fallido, diría Freya. Esto termina hoy Freya, ya no podrás proteger a Darkseid, diría Kakaroto mientras el ki de comenzaba a incrementar a una velocidad sorprendente. Veremos si puedes respaldar tus palabras, Darkseid no es el mismo que enfrentaste hace días, diría Freya. Pero entonces, Kakaroto de un grito desgarrador accedería a su poderosa transformación, la doctrina egoísta celestial, además de que sus imponentes ojos de Dios sorprenderían a la diosa Freya. Sabía que te habías vuelto mucho más fuerte, no dejas de sorprenderme Kakaroto, diría Perseo.
qué peculiares ojos, no cabe duda que la sangre de Zeus corre por tus venas. Esta pelea será emocionante, diría Freya mientras tenía una sonrisa confiada. No obstante, en ese preciso momento todo el planeta comenzaría a ser sacudido, en cada rincón de la galaxia se podía sentir un gigantesco ki que no dejaba de crecer y parecía que no tenía límites. Con eso es el poder de Darkseid, no está mal debo admitir, diría Perseo. Parece que ha estado absorbiendo más energía de planetas, por eso lo llaman el devorador de mundos, seguro que podrás manejarlo, diría Kakaroto. Parece que te olvidas de mi ADN, tengo las células de los guerreros más poderosos, soy un prodigio, un simple entrenamiento puede convertirme en uno de los seres más poderosos, diría Perseo mientras tenía una expresión seria. Pero entonces, en el lugar donde se encontraba Darkseid, se formaría una explosión extremadamente potente causada por la increíble liberación de poder, las ráfagas de fuego habían evaporado todo lo que se encontraba a un radio de 100 metros, y por todo el lugar no había más que destrucción y humo. Parece que ya estás listo, diría Perseo quien comenzaba a dar pasos, dirigiéndose hacia el lugar de la explosión donde se encontraba Darkseid. No te confíes Perseo, ese sujeto tiene muchos trucos, diría Kakaroto. Preocúpate por tu pelea, yo me haré cargo de este insecto, diría Perseo. Entonces parece que solo somos tú y yo Kakaroto, no pensé que el hijo de Siris se volviera muy fuerte, entonces espero estés preparado, diría Freya. Sin embargo, Kakaroto no diría nada, tenía una expresión seria y se preparaba para lo que venía, sabía a la perfección que no iba a ser una pelea fácil. Sabes Kakaroto, puede que el culpable de la muerte de tu hijo sea Darkseid, sin embargo quien lo envió a una misión suicida fue tu abuelo, así es, estoy hablando de Zeus, fueron las exclamaciones de la diosa Freya y estaría a parecer una poderosa lanza fabricada con el material titanio. Mientras tanto con Perseo y Darkseid. Una ráfaga de viento había lanzado a volar los escombros y el humo había sido dispersado, Darkseid se encontraba con una nueva apariencia, había accedido a su transformación de batalla. Así que también eres capaz de transformarte, parece que esta batalla será emocionante, ¿no te parece? Diría Perseo. Así que tú eres Perseo, el primer androide fabricado por las hermanas Kaioshin, aquí se decidirá quién es el androide más poderoso, pero por desgracia no serás tú, porque créeme, voy a destrozarte, diría Darkseid con un tono grave en su voz. Sí, tal como lo deduje, este tipo no tiene la inteligencia de los mejores científicos, esto debió haber sido obra de la diosa Freya, ella quería a un compañero de entrenamiento, un saco de boxeo en otras palabras, es la razón por lo cual este sujeto no tiene más que pura fuerza bruta, se diría Perseo. Sin embargo, Darkseid se había puesto a la ofensiva, debido a que a una velocidad sorprendente se había lanzado al ataque en contra de Perseo. El dios del apocalipsis no se quedaría atrás, por lo tanto también se había arrojado al ataque, estaba decidido a pelear usando más que técnicas. En un abrir y cerrar de ojos ambos contrincantes ya se encontraban intercambiando puñetazos y patadas por todo el planeta, con tan solo el impacto de sus puños destrozaban todo a su paso y la misma vez las potentes ráfagas de viento formaban cráteres por todo el lugar, relámpagos y truenos habían comenzado a caer en la zona en la cual se había convertido en una zona de guerra. Mientras tanto en el enfrentamiento entre Kakaroto y Freya. La batalla entre Perseo y Darkseid ya inició, no te confíes Perseo, se diría Kakaroto. Sin embargo, la diosa Freya a una velocidad escalofriante se había lanzado al ataque y de un momento a otro ya se encontraba frente a Kakaroto donde lanzaría un ataque con su lanza que iba directo hacia la cabeza de su objetivo. Sin embargo, los reflejos de los ojos de Kakaroto le advertían del peligro, por lo tanto Kakaroto a duras penas lograría esquivar la lanza de Freya, sin embargo dicha arma le pasaría rozando en la mejilla. Me sorprendes, eres el primero en esquivar mi ataque, todos mis oponentes mueren al primer ataque, diría Freya mientras tenía una sonrisa. Sin embargo el corte en la mejilla de Kakaroto desaparecería en un instante debido a su inmortalidad y su sangre Hellsing. No cabe duda que tienes experiencia peleando en contra de las armas, solo hará que esto sea más interesante, diría Freya. No obstante, en menos de 100.000 billonésima de segundos Kakaroto ya se encontraba con el puño directo hacia toda la cara de la diosa. Lo que no esperaba Kakaroto es que la diosa tenía reflejos infernales, lo que provocaría que esquivara el puñetazo de Kakaroto y haga un contraataque con su lanza.
Kakaroto se sorprendería pero rápidamente esquivaría la lanza de Freya, lo que provocaría que este retroceda muchos metros para tomar distancia. Lo que no esperaba Kakaroto es que Freya no lo dejaría debido a que se había lanzado al ataque nuevamente con su poderosa lanza. Kakaroto nuevamente y a duras penas lograría esquivar la lanza, sin embargo este lanzaría una patada a gran velocidad y con todas sus fuerzas. La patada de Kakaroto había sido lanzada a centímetros de la diosa, la distancia era extremadamente corta, por lo tanto bloquearía la patada con su lanza, pero la fuerza de la patada la había hecho retroceder. Kakaroto aprovecharía esa mínima oportunidad y de inmediato se había posicionado frente a Freya con un combo de puñetazos con todas sus fuerzas. Freya a duras apenas esquivaría toda esa ráfaga de puñetazos con su increíble velocidad, y esta al instante retrocedería para tomar distancia. Estoy sorprendido, ella es veloz, increíblemente veloz, se diría Kakaroto. Estoy complacida, ¿sabes? Eres el primero en darme pelea, a todos los que me he enfrentado han caído de mi primer ataque, pero tú has sido capaz de seguirme el ritmo, se nota que eres hijo de Siris, diría Freya mientras tenía una pequeña sonrisa. Sin embargo, en otro lugar del planeta se desarrollaba una brutal pelea entre Perseo y Darkseid. Estos seguían intercambiando puñetazos por todo el planeta, no hacían más que retumbar incluso toda la galaxia, explosiones por todos lados, ráfagas de viento, estruendos, relámpagos y rayos por toda la zona de batalla. Su piel es extremadamente dura, eso le permite tener una resistencia brutal, lo he golpeado con todas mis fuerzas y con técnica en sus puntos vitales, pero su piel es tan dura que lo protege, tendré que pensar en algo, se diría Perseo mientras lanzaba y esquivaba puñetazos y patadas con todos los estilos marciales de los cuales tenía conocimiento. Este sujeto es verdaderamente resbaladizo, esquiva casi el 100% de mis ataques, es veloz, parece que el momento de llevar esta pelea al siguiente nivel ha llegado, se diría Darkseid mientras no dejaba de lanzar y bloquear puñetazos. Pero entonces, Perseo a gran velocidad se posicionaría detrás de Darkseid con la intención de herirlo gravemente con uno de sus ataques. Darkseid se había percatado de la situación, por lo tanto este no tuvo más opción que finalmente liberar todo su gran poder oculto, lo que de inmediato provocaría una terrible y apocalíptica explosión a un radio de 100 metros. Perseo sería incapaz de salir a tiempo, por lo tanto este recibiría de lleno toda la explosión, donde dicha explosión provocaría mucha más destrucción al punto que uno de los volcanes del planeta había empezado a hacer erupción y en algunas partes de la zona de batalla corrían pequeños ríos de lava. Ahora si nos vamos a divertir, más vale que estés preparado, gusano, diría Darkseid mientras saldría de la lava sin tener daño alguno. Pero Darkseid no había sido el único en liberar grandes cantidades de poder, Perseo también habría salido de la lava sin recibir alguna quemadura porque este había accedido al poder de los ojos de demonio y estaba listo para seguir peleando. Eres fuerte, lo reconozco, por eso siéntete afortunado de ser derrotado con mi máximo poder, diría Darkseid con un tono grave en su voz. Mientras tanto, en el enfrentamiento entre Kakaroto y la diosa Freya, ambos dioses habían dado inicio al segundo asalto de la pelea, estos chocaban sus ataques por todo el lugar de batalla, los ataques de lanza de Freya cortaban el aire y base a ellos se formaban ráfagas de viento, por otro lado, los puñetazos y patadas que Kakaroto lanzaba formaban cráteres por toda la zona de combate, debido a la fuerza y velocidad de este. Sí, realmente Kakaroto me tiene sorprendido, es capaz de seguirme el ritmo sin problemas, según investigué tiene 4 tipos de sangre, la de un demonio antiguo, de un dios puro, de un Saiyajin y por último y por extraño que suene tiene la sangre de un ángel, ¿cómo es siquiera posible? Se diría Freya mientras seguía atacando con su lanza y a la misma vez esquivaba los golpes de Kakaroto. No pensé que fuera tan veloz, estoy a mi límite, quizás sea hora que use una de las habilidades de los ojos de Dios, sin embargo no estoy del todo seguro, prometí que haría esto con los sujetos malvados y perversos, pero no puedo sentir ni una sola gota de maldad proviniendo de ella, tendré que pensar en algo, se diría Kakaroto mientras atacaba con todo lo que tenía y esquivaba los ataques de lanza de Freya. Pero repentinamente y de un momento a otro la velocidad de Freya incrementaría radicalmente, lo que provocaría que sus ataques vayan a mayor velocidad. Kakaroto dejaría de atacar y este se pondría a la defensiva, este ya no podía seguir esquivando, por lo tanto este comenzaría a bloquear los ataques de Freya.
Sin embargo, el siguiente movimiento de Freya habría sido extremadamente veloz, que superaría con creces la velocidad de la barrera del tiempo. Kakaroto sentiría que algo con un filo infernal había perforado su abdomen, por lo tanto este escupiría sangre mientras tomaba distancia. Vamos Kakaroto, sé que eso no fue nada para la sangre de un ángel que corre por tus venas, diría Freya mientras tenía una expresión seria. Las palabras de Freya resultarían ser verdad, debido a que Kakaroto sufriría una regeneración instantánea. La sangre de un ángel había hecho tal efecto que incluso Kakaroto se encontraba en completo asombro. La legendaria batalla entre ambos titanes seguía, el dios del apocalipsis estaba peleando al mismo nivel que el propio dios devorador de mundos, la pelea parecía estar igualada, ambos se propinaban puñetazos con todas sus fuerzas, golpes directos y certeros. La galaxia entera temblaba ante la brutal pelea de ambos androides, la fuerza de ambos era descomunal, que incluso con solo el impacto de sus golpes, causaban ondas expansivas que harían estallar los planetas cercanos, incluso parecía la destrucción del planeta en el que se encontraban debido a que los volcanes habían hecho erupción y había ríos de lava por todos lados. Perseo con todas sus fuerzas le acertaría un puñetazo en todas las costillas a su oponente que lo haría retroceder muchos metros. Pero Darkseid no se quedaría atrás, y en menos de 1000 billonésima de segundos le acertaría un puñetazo en todo el abdomen a Perseo obligándolo a retroceder muchos metros. Perseo se recuperaría de inmediato y en un abrir y cerrar de ojos le acertaría una potente patada a Darkseid en toda la mandíbula, que incluso se escucharía un fuerte crujido. Darkseid sentiría su mandíbula rota, pero eso no lo detendría debido a que le lanzaría un puñetazo a Perseo directo en todas las costillas al punto que también se escucharía crujido. Sin embargo, tanto Perseo como Darkseid se recuperarían de sus fracturas debido a la misma sangre que corría en las venas de ambos, no obstante, ambos compartían miradas desafiantes. Este tipo es más duro de lo que pensé, lo estoy golpeando con todas mis fuerzas y parece no funcionar, tengo que ponerle fin a esta pelea de una forma u otra, se diría Darkseid. La diversión ha acabado, el momento de ponerle fin a esta pelea ha llegado, admito que fue un combate emocionante, pero ya es suficiente, se diría Perseo. Pero entonces, Darkseid superando sus límites nuevamente se lanzaría al ataque con todo lo que tenía y dispuesto a mandar al otro mundo a Perseo. Este tipo realmente es persistente, veamos qué tanto puedes aguantar mis golpes con toda mi fuerza, se diría Perseo mientras vería que Darkseid ya se encontraba enfrente y con un devastador puñetazo. «Es tu fin, gusano», exclamaría el gran Darkseid y con todas sus fuerzas lanzaría un puñetazo directo hacia toda la cara de su oponente. Pero lo que Darkseid no se esperaba, es que Perseo bloquearía el puñetazo con el antebrazo y Perseo haría un contraataque con un puñetazo con el doble de fuerza. Darkseid sentiría ese poderoso puñetazo en todas las costillas al punto que quedaría paralizado, debido a que no solo habían sido sus costillas, sino que Perseo había apuntado a un punto vital de su cuerpo. Es una técnica que aprendí, ¿sabes? Sentiste el doble de fuerza en ese golpe, la sencilla razón es que use tu fuerza en tu contra más la técnica para golpear en puntos vitales, nada mal, ¿verdad? Ahora veamos qué tanto puedes aguantar, diría Perseo mientras tenía una mirada seria. Rayos, no me esperaba un golpe de esa magnitud, la sanación que me proporciona mi sangre está tardando mucho en sanar mi cuerpo, se diría Darkseid. Pero entonces Perseo a gran velocidad se lanzaría al ataque y esta vez con otro puñetazo y haciendo uso de una de sus técnicas de los ojos de demonio para ver los órganos internos del cuerpo de Darkseid. Darkseid se prepararía para defenderse pero Perseo había superado su nivel de reacción por lo cual el puño de Perseo ya se encontraba en su pecho lo que provocaría que retroceda muchos metros mientras sentía un terrible dolor en el pecho. ¿Qué sucede? Demasiado rápido para esquivar, diría Perseo con un tono burlón. ¿Este sujeto acaso cree que puede ganarme? De ninguna manera, soy el devorador de mundos, exclamaría Darkseid y nuevamente se había ido al ataque con una lluvia de puñetazos. Pero Perseo con su increíble velocidad bloquearía toda esa ráfaga de golpes y nuevamente haría un contraataque con un veloz y preciso puñetazo. Darkseid no sería capaz de bloquear ese puñetazo a tiempo por lo cual sería impactado por el puñetazo de Perseo en toda la cara.
Pero la fuerza que conllevaba ese puñetazo había sido descomunal al punto que Darkseid saldría disparado a gran velocidad directo hacia una montaña, destruyéndola en cuestión de segundos al punto que todo el campo de batalla retumbaría y este había quedado enterrado entre todos los escombros. Ya no posees ventaja alguna, es más, nunca la tuviste, esto se termina aquí y ahora, diría Perseo quien comenzaba a desprender una aura asesina. ¿Eso es lo que crees? Después de todo aún no he usado mi última carta, fueron las exclamaciones de Darkseid y saldría entre todos los escombros. Entonces ¿qué estás esperando? Diría Perseo. De acuerdo, te vas a arrepentir, diría Darkseid y comenzaría a desprender una poderosa aura mientras hacía uso de técnica especial. Pero Perseo no esperaría ni un segundo más y se lanzaría al ataque con una lluvia de puñetazos a una velocidad bestial. Darkseid comenzaría a recibir toda esa lluvia de puñetazos por todo el cuerpo, lo que de inmediato provocaría que se formara un potente tornado debido a la fuerza de esos puñetazos. Perseo golpeaba en los puntos vitales de Darkseid con mucha técnica, haciendo uso de todos sus estilos de arte marcial. Me está moliendo a golpes sin contenerse, solo espera un poco más Perseo, en unos minutos toda esa gran energía se irá esfumando y no tendrás las fuerzas para seguir peleando y entonces veremos quién tiene la ventaja, se diría Darkseid mientras era masacrado por poderosos puñetazos. Mientras tanto en otra parte del planeta, en el enfrentamiento entre Kakaroto y la diosa Freya. La batalla entre ambos dioses seguía, por todo el lugar de batalla se daban estruendos y resonaban el sonido de los puños chocando, todo a su paso era destruido como si se tratase de un apocalipsis. Mi energía se irá desgastando si no pienso en algo, ella es demasiado rápida y muy fuerte, debo pensar en algo, perderé esta pelea, sus golpes me causan mucho daño, pero mi sangre regenera todos los cortes y moretones, debo pensar en algo y rápido, se diría Kakaroto mientras peleaba a gran velocidad con la diosa Freya. No está mal, no pensé que encontraría un digno oponente, es capaz de seguirme el ritmo, pero muchos me conocen por no alargar mis batallas innecesariamente, voy a ponerle fin a esta pelea, fue divertido mientras duró, se diría Freya mientras luchaba contra Kakaroto a una velocidad infernal. Kakaroto con todas sus fuerzas lanzaría un puñetazo seguido de una veloz patada con todo lo que tenía. Sin embargo Freya esquivaría todos los ataques de Kakaroto y estaba lista para el contraataque donde a una velocidad sorprendente lanzaría un ataque con su lanza. Sin embargo Kakaroto a duras penas esquivaría la lanza de Freya, pero no se quedaría de brazos cruzados y de inmediato le arrojaría una poderosa ráfaga de ki directo hacia toda la cara de la diosa. Freya a gran velocidad esquivaría el ataque de ki de Kakaroto mientras retrocedía para tomar distancia. La poderosa ráfaga de ki provocaría una potente explosión en el momento que haría contacto con una montaña, desintegrándola en cuestión de segundos al mismo tiempo que todo el lugar sería sacudido hasta levantar una cortina de humo. No obstante, Freya a una velocidad apocalíptica se encontraba frente a Kakaroto con un ataque de lanza, superando el nivel de reacción de Kakaroto. Entonces Kakaroto recibiría de lleno el ataque de lanza en todo el abdomen, provocando que pierda su transformación y escupa sangre, había sido herido gravemente en sus órganos vitales, pero a duras penas lograría mantenerse en pie. La diosa se sorprendería por la increíble resistencia de Kakaroto, por lo cual a gran velocidad, nuevamente atacaría con su lanza golpeando a Kakaroto en toda la mandíbula. Kakaroto sentiría la radical e infernal fuerza en ese golpe, por lo cual la fuerza de ataque lanzaría a Kakaroto a impactarse contra una montaña, destruyéndola en cuestión de segundos, lo que provocaría potentes ráfagas de viento y una cortina de polvo se había levantado. Sé que eso no será suficiente para vencerlo, no tengo la mínima intención en acabar con el hijo de Siris, solamente voy a dejarlo noqueado, parece un buen tipo, su corazón no tiene maldad más que furia reprimida, se diría Freya quien de inmediato comenzaría a preparar uno de sus poderosos ataques de ki para finalmente vencer al semiángel. Todo el planeta era sacudido ante el poder de la diosa Freya, quien había liberado una gran parte de su poder, no había duda que su ki era algo simplemente espectacular. Me gustaría volver a pelear contigo en otro momento, pero ahora debo poner fin a esta pelea, te estaré esperando y sé que te volverás más poderoso, no tengo la menor duda, exclamaría la diosa y en preciso momento finalmente lanzaría su poderoso ataque con el poder suficiente para noquearlo. El potente ataque de ki a gran velocidad iba directo donde se encontraban todos los escombros, era el lugar donde Kakaroto se encontraba enterrado.
Eso es todo, fue un combate placentero, se diría Freya mientras tenía una sonrisa. El ataque de ki de Freya finalmente daría en su objetivo y en el momento de hacer contacto con los escombros donde se encontraba Kakaroto de inmediato se formaría una explosión que arrasaría con todo a su paso hasta pulverizar todos los escombros dejando un cráter en el cual Kakaroto se encontraba enterrado. De acuerdo, eso es todo, ahora debo ir a resolver la basura de Darkseid porque parece que tiene problemas con su oponente, diría Freya mientras tenía una expresión seria. Mientras tanto en el enfrentamiento entre ambos dioses androides, Perseo golpeaba con todas sus fuerzas a Darkseid por todo el cuerpo, parecía ser que lo tenía contra las cuerdas, después de todo tenía toda ventaja. Los minutos pasaban volando, la frustración de Darkseid no tardó en aparecer, después de todo este se encontraba usando su técnica de absorber el ki de su oponente, pero por alguna extraña razón el poder y energía de Darkseid no había incrementado en lo más mínimo y lo peor es que su ki iba disminuyendo poco a poco. ¿Qué sucede? El gran Darkseid parece ser que se encuentra en aprietos, escuché claramente que estaba seguro que en cuestión de minutos yo estaría lambiendo en piso, pero veo que eso nunca sucederá, exclamaría Perseo y con todas sus fuerzas, mandaría hacia una montaña a Darkseid con un puñetazo devastador. Darkseid a una velocidad sorprendente haría pedazos todo a su paso en el momento de impactar contra una montaña al punto que toda la zona de batalla temblaría ante el fuerte impacto y los escombros saldrían volando por el aire. Debo ponerle fin a esto, esta batalla empieza a tornarse aburrida, se diría Perseo. Darkseid saldría entre todos los escombros a duras penas, a pesar que se había regenerado de todos los moretones y cortes se encontraba muy debilitado, después de todo su energía empezaba a agotarse. Parece que estás en serios problemas mi amigo Darkseid, diría Perseo mientras tenía una postura imponente. ¿Qué clase de broma es esta? Mi técnica no tiene algún efecto, se supone que mi poder en estos momentos debería ser más grande pero en vez de eso mi energía está disminuyendo, estoy seguro que este gusano me hizo algo, no lo entiendo, se diría Darkseid quien empezaba a perder la cordura. Parece que aún no entiendes las cosas del todo, sé que tienes una técnica especial que te permite absorber el ki de tus oponentes, pero yo soy igual que tú, un androide, por lo tanto tu técnica no funciona en mí, ¿entiendes mi punto? Estás perdido Darkseid, esto es tu fin y no puedes evitarlo, diría Perseo con un tono grave en su voz. Tu escoria, no creas que te saldrás con la tuya, no lo permitiré, soy el dios devorador de mundos, una hormiga como tú no puede vencer a este dinosaurio, diría Darkseid quien se sentía totalmente furioso y a la misma vez frustrado. Mientras tanto en el otro lado del planeta, en el enfrentamiento entre Kakaroto y la diosa antigua Freya. La diosa al ver que Kakaroto había recibido de lleno su ataque su suposición era pensar que Kakaroto ya había sido derrotado por lo consiguiente la pelea había llegado a su fin. Sin embargo, poco sabía Freya y es que la voluntad de Kakaroto no se comparaba con la de nadie debido a que en ese momento muchas ráfagas de viento dispersarían todo el polvo y los escombros, entre todo el humo se podía ver una silueta, todo indicaba que Kakaroto aún no había tirado la toalla. Ciertamente eres persistente, nunca he conocido a nadie como tú, Kakaroto, diría Freya. Kakaroto finalmente se dejaría ver, tenía heridas por todo su cuerpo, pero en ese justo instante su sangre de ángel surgiría efecto por lo consiguiente Kakaroto sufriría una regeneración instantánea, una regeneración incluso mejor de la que le proporciona la sangre Hellsing. Mitad dios y mitad ángel, ¿quién lo diría? Diría Freya mientras tenía una mirada seria. Parece que ya no tengo más opción, es momento de usar una de las habilidades de los ojos de Dios, de lo contrario perderé esta pelea y no lo permitiré, se diría Kakaroto. Y bien Kakaroto, dime, ¿qué es lo que harás? Porque siendo sinceros ambos sabemos que estás en aprietos, tengo curiosidad cuál será tu próximo movimiento, diría Freya. Pero de manera instantánea Kakaroto accedería nuevamente a su poderosa transformación, mientras haría aparecer sus poderosos e imponentes ojos de Dios lo que indicaba que estaba listo para pelear. De nuevo ese poder. Vamos Kakaroto, ambos sabemos que ese poder por más sorprendente que sea no es suficiente, diría Freya. Sin embargo, Kakaroto comenzaría a dar pasos dirigiéndose hacia donde se encuentra Freya lo que la tomaría por sorpresa. Está muy serio, parece que tiene algo entre manos, se diría Freya mientras vería cómo Kakaroto se acercaba cada vez más. Entonces Kakaroto se detendría justo a centímetros de Freya mientras tenía esa mirada penetrante y fría.
Como sea, lo que tengas entre manos no funcionará, prepárate para perder Kakaroto, fueron las exclamaciones de Freya y esta tomaría distancia mientras se preparaba para atacar. Hazlo, estoy justo aquí, diría Kakaroto con un tono grave en su voz. De acuerdo, si eso es lo que quieres, exclamaría Freya ya a una velocidad bestial. Esta se encontraba frente a Kakaroto lista para atacarlo con su lanza. Pero entonces sucedería lo inesperado, Freya no podría realizar su ataque, debido a que ésta se había detenido de golpe, no entendía lo que estaba pasando pero ésta no se podía mover. Por tu expresión puedo decir que estás sorprendida de mi técnica, no podrás moverte, puede que a simple vista no lo notes, pero estás en una jaula del tiempo, lo que significa que estás indefensa. Este tipo de técnica no es mi estilo, pero me llevaste al límite obligándome a usar una de las muchas técnicas de los ojos de Dios. En este momento podría usar la técnica más poderosa de los ojos de demonio llamada la mirada de penitencia, y no podrías hacer nada para evitarlo, diría Kakaroto con un tono grave en su voz, y mientras empezaba a desprender un instinto asesino. Rayos, él tiene razón, me tiene atrapada e indefensa, tengo que hacer algo o Kakaroto me derrotará, se diría Freya quien hacía todo lo posible para mover algún músculo pero le era imposible. Usar la mirada de penitencia podría acabar contigo, pero no lo haré, mi mente dice lo contrario pero no lo haré, fueron las exclamaciones de Kakaroto y este comenzaría a preparar un poderoso ataque de ki. Freya podía sentir el peligro en ese ataque de ki, al estar indefensa ese ataque podría ocasionarle grandes daños al punto de dejarla noqueada y no lo podía permitir. El planeta temblaba ante el gran poder que se reunía en un solo punto, después de todo Kakaroto ya se encontraba listo para arrojar su poderoso ataque de ki con el poder necesario para vencer a Freya. Debo salir de esto, si ese ataque me llega a dar las cosas no resultará bien para mí, parece que no tengo de otra que hacer lo que tengo en mente. Se diría Freya quien seguía sin poder mover algún músculo. Kakaroto finalmente arrojaría su poderoso ataque directo hacia la diosa Freya donde dicho ataque iba a gran velocidad y a máxima potencia. Es ahora o nunca, no puedo perder de esta manera, fui la guardiana más poderosa de la madre creadora, exclamaría la diosa Freya y en ese momento, esta liberaría todo su máximo poder de golpe lo que provocaría una increíble cantidad de poder que se sentía en cada rincón de la galaxia y esta rompería la técnica de Kakaroto y a máxima velocidad esquivaría el ataque de ki. El ataque de ki fallaría en su objetivo y dicho ataque destruiría una montaña en cuestión de segundos, donde se formaría una potente explosión que pulverizaría todo a su paso hasta dejar nada más que llamas por todo el lugar. Este ki es inmenso, ella ha liberado su máximo poder, la puse contra las cuerdas y no tuvo otra opción que liberar todo su ki, lo que significa que he fallado, se diría Kakaroto. Tú Kakaroto, eres el primer ser en obligarme a desatar todo mi poder, nunca nadie lo había conseguido, por eso te voy a derrotar con todo mi poder, exclamaría la diosa Freya ya a una velocidad suprema, se lanzaría al ataque y esta ya se encontraba frente a Kakaroto con su poderosa lanza. Kakaroto no lograría ver el movimiento de Freya, debido a que poseía una velocidad a otro nivel por lo tanto escupiría sangre, debido a que la lanza había sido enterrada en su abdomen. Esto se terminó Kakaroto, diría Freya mientras tenía una mirada seria. Kakaroto caería en todos los escombros, su energía se había agotado después de haber lanzado ese poderoso ataque por lo consiguiente su sangre no era capaz de sanarlo en cuestión de segundos, se encontraba en estado crítico. Fue el mejor combate que jamás he tenido, te lo agradezco Kakaroto, me devolviste esa sensación de sentir una buena pelea, sin duda alguna eres hijo de Siris y nieto de la madre creadora, la sangre de la madre creadora corre por tus venas, diría Freya mientras tenía una sonrisa satisfecha. No obstante, en ese momento Kakaroto se colocaría de pie, sorprendiendo a Freya debido a que no podía creer que pudiera seguir peleando, además de que la mirada de Kakaroto había cambiado completamente. ¿Qué rayos es esto? Empieza a desprender un instinto asesino que haría temblar a cualquiera, esa mirada parece la de un depredador y su ki no deja de crecer, se diría Freya quien se encontraba atónita ante lo que estaba presenciando. No obstante, Kakaroto sufriría una regeneración instantánea y se encontraba experimentando una furia inmensa y el instinto asesino que desprendía era brutal. Kakaroto ha perdido el control, pero no entiendo cómo rayos recuperó todas sus energías, esto es malo, puedo sentir un ki gigantesco, se ha vuelto más poderoso, ¿acaso será su sangre de ángel?
Sí, estoy segura, el ki que desprende es puro, en especial esa sed de sangre. El ángel de la muerte Tyr cuando perdió el control en el pasado tenía esa misma sed de sangre, es una característica de los ángeles. Siento un feo nudo en la garganta, esto se pondrá feo, se diría Freya, quien esta retrocedería por puro instinto para tomar distancia. Yo debo acabar con todos, empezando contigo, exclamaría Kakaroto, y este superaría el nivel de reacción a Freya con su increíble velocidad, debido a que su puño se encontraba a centímetros de impactar en todo el rostro de la diosa. Sin embargo, Freya reaccionaría demasiado tarde, por lo consiguiente esta recibiría de lleno el puñetazo de Kakaroto en toda la cara. Pero Kakaroto no se detendría y de otro puñetazo lanzaría a Freya directo hacia una pila de escombros a gran velocidad y potencia. Freya a toda velocidad sería impactada fuertemente en todos los escombros, destruyéndolos de manera inmediata, provocando una cortina de polvo. Esto todavía no termina, diría Kakaroto, quien seguía expulsando mucho más ki mientras tenía esa expresión siniestra. Él realmente me hizo sangrar, veo sangre salir de mi cuerpo después de tantos años. Si es así como quieres jugar, entonces así será, diría Freya con un tono frío en su voz, y esta de inmediato se recuperaría del golpe.